Es jueves de la balanza con el licenciado Liborio Ramírez. Licenciado, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, Lalo, muchas gracias. Buenos días a ti, buenos días a tu auditorio. Pues vamos a platicar sobre un tema muy local que es la elección en las inspectorías auxiliares. Ya decía que hace unos meses pasamos por el proceso de elección o los plebiscitos en lo que son las juntas auxiliares de nuestro municipio y ahora toca la renovación de las inspectorías auxiliares, que son nuestros representantes de las colonias. Pues ha habido más o menos una participación importante, sí hay una participación importante de la gente, algunos a favor del ayuntamiento, otros en contra, proponiendo distintas cosas, pero de momento como que se ha querido salir de control. Sin embargo, hasta donde yo tengo entendido, pues todo ha transcurrido en normalidad, salvo lo ocurrido en la colonia Valle Sur, donde pues hubo inconformidad ahí por parte del el grupo opositor, apoyado por la Tocha Campesina, y finalmente pues son quienes reciben el triunfo del ayuntamiento, les decide reconocer su triunfo allá en la colonia Valle Sur. Salvo esto, en el León también hubo así como algunas diferencias, hubo uno que otro trancacito por ahí, pero ya no pasó a mayores y las elecciones continúan transcurriendo en distintos puntos. Ayer fue en la colonia Cabrera, en donde pues tendremos que platicar yo creo que con su inspectora mejor dicho, puesto que Cabrera es un lugar hoy por hoy importantísimo y donde pues hay dos cosas en donde no han podido darle solución, que es el tema de la seguridad y que es el tema de las vialidades, ¿no? La saturación que ha tenido Cabrera en los últimos años por la presencia de turistas que pues se aglomeran ahí en lo que es la prolongación de la avenida Manuel Gómez Morín. Pero, ¿cuáles son los datos? ¿Cuál es el comentario, licenciado? Sí, mira, yo creo que en términos generales las elecciones de estos plebiscitos pues ha sido normal, vaya, si Ujú. lo vemos pues en atención al número de colonias. Aquí el problema que ha sucedido en varias partes es que por parte del ayuntamiento ha querido integrar, por ejemplo, en Cabrera, pretendió o pretende integrar a un fraccionamiento que se llama Tenería y otras secciones, y eso no se vale, porque las colonias son reguladas precisamente por este tipo de plebiscitos, pero los fraccionamientos tienen otra regulación, ¿sí? Tienen otra regulación como en el Infonavit y todas esas partes. Ujú. Ahora, lo que está pasando también es que la gente de Atlisco, yo te decía alguna ocasión, está politizada y ya no se chupan el dedo, ya empieza a ver quiénes pues son afines al ayuntamiento y hay gente que dice, no, pues nosotros también tenemos derecho a ser candidatos. Mm. Lo que yo pude observar en algunas es que hay gente que no es de la colonia y sin embargo va. Y eso creo que no se vale, pues porque obviamente pues se cargan los dados, ¿no? Y Ujú. eso no es un buen síntoma, porque para que se pueda tenemos un problema de seguridad grave a nivel nacional, a nivel Puebla, pero a nivel Atlisco también lo tenemos. Esto tiene que ver pues con la falta del número de policías, porque hay realmente muy pocos policías para pues todo el municipio y crece la población, crece el turismo, pero no crece el número de policías, ¿no? Entonces la gente sí protesta. Por ejemplo, Álvaro Obregón tienen el problema ancestro del mercado, que está bien que exista, pero sí debe de ser regulado. Ujú. El problema de Valle Sur también, les metieron otras colonias y la gente protestó y hubo lugares donde dijeron, no, pues sabes qué, es vecino, tiene 6 meses que acaba de venir a vivir. Yo creo que había que poner las reglas bien claras. Los colonos son los propietarios o los que de plano vivan ahí, pero que tengan ya un tiempo determinado y además justificado con un recibo de luz, con un recibo de teléfono o algo parecido, porque
hay mucha gente que mostró contratos de arrendamiento, pues ese lo puedes hacer ahorita con fecha de hace 20 años y pues no pasa nada. Entonces yo creo que en términos generales va bien, sí ese incidente de Valle Sur es lamentable y hay que evitarlo. Ayer nosotros transmitimos de lo que sucedió en la colonia Álvaro Obregón y me parece que fue una elección ejemplar, la gente salió contenta. Yo no sé de qué partido o qué corriente haya ganado, pero sí se vio luego que pues la gente se organizó, hubo mucha participación, hasta donde recuerdo el que ganó fue de 97-98 votos, la segunda fuerza 77 y hubo un último que sacó 7 votos, ¿no? O sea, y ya no dejaron entrar a muchos. Y yo creo que la misma población, así como dicen que la prensa se regula con la prensa, yo creo que los colonos se tienen que regular con los colonos. Tú vives en una colonia y sabes quiénes son de ahí, ¿no? Entonces sí se debería de dar la oportunidad de hacer las cosas a puertas abiertas y que si quiere haber público que lo haya, pero bueno, todo con respeto, pero sí que se pidan requisitos indispensables, ¿no? Para que puedan en un momento dado ser elecciones libres y no se genere ningún tipo de protesta. Muy bien, en el caso de creo que de la ciudad, las dos colonias que son más incisivas, que han sido más, incluso con un poco más de diferencia visible con el ayuntamiento, o a veces cercana, pero de todos modos no dejan de estar ahí presentes en cuanto a sus problemáticas, sin duda alguna es la Álvaro Obregón y la colonia Francisco y Madero. Sí, también hubo problemas ahí en la Francisco y Madero. Hay un video que está circulando y me parece que el tipo que está ahí levantando su credencial habla con voz fuerte, pero les dice, o sea, todos los que sean de aquí de la colonia, entren, pásenle. Porque sí se meten cachirulos, ¿no? Yo creo que desde la presidencia tienen a sus simpatizantes también, ¿no? Y obviamente, pues, así como hacen, es válido, pero creo que todo tiene que ser con una cuestión de decencia democrática, ¿sí? O sea, lo que yo vi ayer fue decencia democrática porque obviamente siempre en las democracias se gana o se pierde, ¿sí? No hay empate, se gana o se pierde y me parece que fue un ejemplo esta colonia y ya no alcancé a ver el resultado de cómo fue en la Francisco y Madero, pero tienen razón los habitantes, porque no puedes meter gente que es recién llegada porque no conoce la problemática y lo que uno se imagina o cualquiera es que pues lo meten para que incline la balanza, y eso no debe de ser, tienen que ser colonos. Ahora, es un poco excesivo decir que sean propietarios, ¿no? Porque hay gente que pues son inquilinos y no tienen dinero, pero sí que tengan el arraigo suficiente por lo menos en 2 años, pero no con un contrato de arrendamiento, porque eso es algo que sea notariado, ¿sí? Pero que lleven un contrato, porque eso lo puedo hacer yo ahorita y puedo decir que una persona vive conmigo y lo manejamos 2 años atrás. No, yo creo que con un recibo de luz, con un recibo de energía, de teléfonos, con algún otro tipo de documento oficial, y entonces en esa forma sí ya se puede decir es avecindado y tiene legítimo derecho. Pero si lo meten así nada más porque sí, pues yo creo que eso sí puede inclinar la balanza y por eso hay elecciones donde la gente queda inconforme y los inspectores no colaboran. Yo te pongo un ejemplo aquí en la colonia Solares Grandes. A mí no sé por qué razones me sacaron del grupo de WhatsApp que se formó. Es extraño para mí, no, obviamente pues no iba a ir a reclamar, pero creo que todas las autoridades que salgan electas tienen que hacer un padrón adecuado, actualizado, hacer un grupo precisamente como
acción para ayudar a la autoridad en las cuestiones de seguridad. Por ejemplo, aquí ha habido muchos robos, entonces pues yo creo que pues nos ayudamos de esa manera. Yo les decía alguna ocasión, ¿saben qué? Yo coopero, y les doy algunos objetos para que los rifen y le demos premio al mejor arreglo para estas fechas de Navidad. Y por la verdad es que lo tomaron así como, sí, le avisamos, y no vinieron. Y yo te aseguro que si se les dice a otros, de inmediato dicen, pues vamos a agilizarnos, ¿no? Cuando hay autoridad moral para reelegir y cuando hay democracia. Ahí en los solares quedó Alfredo Machado Fuentes. Sí, quedó él, yo te puedo decir... ¿Solares grandes o chicos? Solares grandes, sí. Entonces, bueno, a ver, yo te puedo decir que no lo conozco, nunca ha visitado, porque se supone que debe haber campañas, darles chance una semana para que vayan de casa en casa, que publiquen bien las cuestiones, que sea con toda claridad. Incluso yo puedo decir, inclusive que haya pequeñas boletas con los nombres de los 2 o 3 y que vayan a manejar el número es decir, en una urna, por ejemplo, ¿no? Que puede ser, este proceso está bien, pero también puede ser secreto, porque hay gente que quiere manejar la secrecía. Entonces, pues si alguien lo quiere mostrar, pues que lo muestre, pero habrá gentes que no lo quieran mostrar. Hay gente que vota pues porque le dicen o porque trabaja en cierto lugar y les dicen, ¿sabes qué? Tienes que inclinarte por y eso no es democracia. Creo que en términos generales va bien, y porque Atlisco está politizado, sí, Atlisco está politizado. Yo hice un comentario de que en algunas partes me parece que es el estilo viejo de la CROM de llevar infiltrados y acarreados para inclinar la balanza, ¿no? Pero ya no da mucho resultado porque los atlisquenses, por fortuna, estamos politizados. Oiga, abogado, alguien decía, no recuerdo quién, no sé si esto me lo comentó el señor Luis Bonola, que a lo mejor tendríamos que llegar a una etapa en la que deberíamos de solicitar la intervención en la organización de este tipo Totalmente de acuerdo. Del INE para que organice la elección, pero volvemos a lo mismo. Ahí tendría que ser el único documento válido, tendría que ser la credencial del elector que te acredite y avale como habitante de esta colonia. Y ya entonces ahí no podemos certificar que son propietarios, que tienen años de antigüedad, ni nada, simplemente basándonos en que viven allí. Sí, pero se puede poner un agregado. A ver, sí, para evitar precisamente tentaciones, ¿no? O sea, mira, la gente, entre más pequeño sea el núcleo, la persona más cercana que está a su autoridad son los municipios, ¿sí? Están más cerca de las presidentes municipales, de los presidentes auxiliares, porque es menos el número. Obviamente hay municipios grandes que es más difícil ver al presidente municipal que al gobernador, ¿no? Pero, a ver, yo creo que sí, o sea, la sección, o sea, marca qué colonia. Sí, yo estaría mucho de acuerdo con Bonola porque el INE tiene una reputación buena, o sea, aceptable, y entonces ese control sería interesante porque además, a ver, sería una casilla, a lo mejor con 2 urnas, dependiendo de la población, y entonces ver ahí, y que la misma colonia seleccionara pues a miembros distinguidos o quien quisiera aspirar, tuviera un representante para decir, ese individuo no es de... Muchas gentes pueden sacar sus credenciales nada más así, pero recuerda que ya en el INE te piden un comprobante domiciliario. ¿Sí? Que debe de estar a tu nombre y si eres inclino más o menos. Eso evitaría, yo creo que sería lo más recomendable la participación del INE, deslindar al ayuntamiento, porque hay gente prepotente, ¿no? O sea, pude ver gritos ahí, provocaciones de algunos funcionarios, pues que no saben, no conocen a las colonias, ¿sí? No conocen a las colonias y las colonias sí conocen a sus líderes de opinión, sí conocen a sus habitantes, sí conocen quién es el raterillo de por ahí, sí conocen quién es el que es buena onda y sí conocen también al quién es mala onda. Entonces esto es importante para la población.
Ahora, sí está un poquito más complicado acá por el asunto de que entiendo la propuesta de usted sería que participen en este proceso quienes sí son de la colonia, ¿no? Y quienes tienen alguna propiedad principalmente o quienes son de antigüedad que los conocen. Pero de todos modos, tomemos en cuenta que de pronto, como dice usted también, van llegando habitantes, van, ya sea que renten, que compren el lugar y que se van uniendo, van formando parte de la zona a la que llegaron ahí. Entonces, ellos, de momento, por lo que entiendo, tendrían que estar limitados a su participación. Bueno, si ya tienen la credencial y participa el INE, no se puede privar ese derecho, ¿sí? Mm, Pero lo que sí es conveniente, mira, en las juntas auxiliares votan los ciudadanos que están viviendo ahí, que son originarios de ahí, ¿no? ujú, Ahora, si alguien pues es de Achocopan y llegó a vivir ahí y ya tiene arraigo, bueno, pues también tiene derecho a votar, esa es la democracia. ujú, Pero mira, si quisieran meter infiltrados las organizaciones que las conocemos perfectamente bien, antes y después, o sea, viejas y modernas, porque los hay, entonces lo que pasa es que la credencial del lector es difícil que se pueda falsificar. Y si cambian el domicilio, pensando, por ejemplo, por decir un ejemplo, 28 de octubre, mm, pues su bastión está en Puebla y viven en la colonia o en el fraccionamiento La Hacienda, por ejemplo. Entonces, en el momento en que hagan el cambio de domicilio hacia aquí, y si después hacen el cambio de, por decir, de la colonia Solares Grandes, de nuevo a esa parte o a otra parte, entonces el INE puede seguir, y los mismos colonos pueden seguirle la pista a este individuo y se puede demostrar totalmente que es una actitud fraudulenta, incluso delictiva, ¿no? O sea, ¿por mm. qué? Pues porque no es normal que cambien así nada más para efectos de votaciones, ¿sí? La credencial es el secreto, mi querido Lalo, y además, como para reforzar la situación, pues los que tengan candidatos, los candidatos son los que tienen interés y obviamente tienen una fórmula Mm. y tienen unos simpatizantes. Entonces, el día de la elección, por aquí van formándose las personas y dicen, ¿sabes qué? Este no es de aquí, lo van conociendo. Y si él si fuera así, pues que lo justifique y que se ponga atención a su credencial. Y pues todo tiene que ser filmado, ¿no? Para que se vea, porque hay mapaches electorales que se la han pasado viviendo de eso, y en Atlisco y en todas las regiones tenemos de eso, y eso ya como que se debe de acabar porque ya es obsoleto. Muy bien. Entonces, a ver, haciendo ya un resumen de esto, en el caso de las juntas auxiliares y de las colonias, tendría que hacerse esto, repensar todo esto con la participación del INE o nada más tendría que ser las inspectorías, que es donde hay un No, mayor número de colonias que estarían participando. Luego la otra estaría, pues obviamente el requisito indispensable para participar en esta y en estas elecciones tendría que ser la credencial de elector. Y luego la otra pregunta es, hasta el momento esta elección, ¿cómo va? Se le salió de control al ayuntamiento o sigue siendo el ayuntamiento el que está pues liderando todo esto? mira, pues indiscutiblemente que el ayuntamiento lidera todo esto, Ujú, y lo que pasa es que los operadores son los que han llegado al extremo de descararse la situación. Nomás te pongo un ejemplo. Imagínate que esté presente la presidenta municipal en una elección que se haga de todos los funcionarios ujú, y que tenga que ser a mano alzada. Quien no coincida con ella, lo más seguro es que al día siguiente lo despiden, y hay temores y te dicen, no, pues yo prefiero conservar el trabajo. No, que participe el INE, porque el INE es como la justicia, bueno, pensándolo, tiene sus defectos, ¿no? ujú. Pero el INE participa, manda a los funcionarios determinados, forma su casilla, checan la credencial,
ven que estén en la lista nominal o en el de la colonia, y entonces ahí, pues, si alguien dice, no, pues sabes qué, yo tengo aquí, pero vengo de León o de MTP, no puedes participar en la colonia Álvaro Obregón, ¿sí? Entonces automáticamente lo van retirando, y el voto va a ser real. Entonces el INE tiene una función especial, ¿sí? El INE tiene además la experiencia, los recursos. Dejar la elección en manos de los ayuntamientos, obviamente que mandan a toda su estructura y a todos sus operadores porque quieren conservar pues esas inspectorías, porque pues en un momento dado, en el 24 que va a haber elecciones, pues tienen ahí a sus bastiones, ¿no? Y si es libre, o sea, pues cada quien que se gane la inspectoría, el que tenga mayor capacidad de convocatoria, el que lo conozca más. En las poblaciones conocen perfectamente bien a la gente que es chantajista, a la gente que roba, a la gente que es honesta, a la gente que trabaja, a la gente que los puede representar. Entonces yo creo que esa sería la mejor fórmula para juntas auxiliares y también para inspectorías. Y lo último que quisiera yo preguntarle, es evidente que el ayuntamiento respalda a algunas autoridades auxiliares, ¿no? Por la cercanía, porque pues han trabajado bien con ellos, porque pues igualmente son buenos movilizadores. Es evidente esto, no es ni de esta, no es propio ni siquiera de No esta es nuevo, ¿no? administración, no es nuevo, vaya. En la parte opositora, sí le ha estado dando batalla al ayuntamiento. ¿Y quiénes están en la parte opositora? Porque hoy por hoy los partidos políticos están en la lona, o sea, más o menos ahí quiere componerse el PAN, pero ¿quiénes están dando la batalla al ayuntamiento, a los candidatos del ayuntamiento? ¿Son en general la ciudadanía? ¿Es alguna agrupación? ¿Es algún partido político? ¿O realmente es la ciudadanía la que está saliendo a exigir cosas? Sí, fundamentalmente es la ciudadanía la que está exigiendo cosas porque resiente. La ciudadanía ya no confía en los políticos. Hay ciudadanos que ya están decepcionados de los políticos, incluso aunque hayan votado por ellos. Pero los políticos aprovechan esa inconformidad para incrustarse, por una parte. Y por la otra, que esto suena interesante, es que hay opositores, pero que no son opositores del PRI o del PAN, no, son opositores de Morena. Dentro de Morena hubo algunos elementos que están trabajando para promover, es decir, están empezando desde la base, y eso me parece un agregado interesante porque del mismo partido gobernante hay gente que está inconforme con la política actual, con las personas que simpatizan con la actual administración, y entonces eso le da sabor a este evento. Bueno, pues ya lo vimos en la Valle Sur, ya lo vimos en la Francisco y Madero, lo vimos ayer en Álvaro Obregón, y seguramente, no sé cómo ha estado lo de Cabrera, pero pasa. Uno tiene mucha información, en las colonias tienen mucha información de la gente, dice, yo voy a votar porque si no me quitan el programa social. Ya no, eso ya... esa tarea le corresponde a los aspirantes de las colonias, es decir, no te pueden quitar los derechos que te dan porque son constitucionales, no los da el ayuntamiento, son derechos a nivel federal, ni el mismo gobierno del estado los puede quitar. Y entonces, pero ya hay algo que me da gusto, es que ya está más despierta la ciudadanía, politizada. Lo pude observar en los eventos que he concurrido, y hay gente de todas las edades que participan, ¿sí? Obviamente que ha habido más adultos, pero los jóvenes también empiezan ya a participar, y eso yo creo que habría que celebrarlo. Sí, está politizado Atlisquense. Los atlisquenses, ellos son los que están generando la protesta porque obviamente resienten los robos, la falta de luz, los baches, la burocracia excesiva, ven cómo hacen colas en el CIS, los altos precios del predial, el agua, etcétera, y la gente está protestando. Y entonces, ¿cómo se va a organizar? Pues desde la base, y la base fundamental son las colonias. Muy bien, abogado, pues estamos ahí al pendiente de cómo transcurre. Todavía hay algunas otras colonias que falta por sustituir o por reemplazar a su inspector, y ahí estaremos al pendiente
para ver a fin de cuentas el resultado de estas elecciones, de esta práctica de reemplazo de los inspectores auxiliares. Como siempre, un gusto platicar con usted y nos estamos viendo y escuchando el próximo jueves. Claro que sí, te mando un abrazo y un abrazo al auditorio. Buenos días. Buenos días, gracias al licenciado Liborio Ramírez con esta su sección de En la Balanza. Vamos con más.